En este video vamos a ver diferencia de vectores. Esta diferencia de vectores la vamos a manejar como una suma de vectores. Ya sabemos sumar vectores, pues vamos a aprovechar esto y vamos a decir que vamos a sumar dos vectores. Pero para eso vamos a tener que definir primero lo que es un vector opuesto. Dice, dado un vector B, su vector opuesto es otro menos B. Se representa así como menos B, que tiene la misma magnitud, o sea, el mismo valor. La misma dirección, en este caso B es horizontal, menos B también va a ser horizontal, pero en sentido contrario. Entonces dicen, bueno, cuando está en X, entonces nada más es negativo. No, pero cuando está inclinado, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a poner ejemplos. Pongamos ejemplos de estos conceptos. Dado los siguientes vectores, encontrar su vector opuesto. F1 30 newtons a 0 grados, F2 50 newtons a 30 grados, F3 70 newtons a 120 grados. Vamos a graficar cada uno de ellos y vamos a tratar de entender qué es el menos vector. A ver, empezamos con el primero. F1 a 30 newtons, 30 newtons a 0 grados, quiere decir que está sobre el eje de las X. Yo agarraría y me diría 0 grados, pues no. Ahí lo tengo que dejar, entonces aquí va 0 grados. Su vector opuesto sería uno igualito, pero en sentido contrario. Y le llamaríamos menos F1. Pero fíjense, menos F1, si yo lo quiero reportar como un ángulo, como un vector con magnitud, y el ángulo que tengo que reportar es este. De 0, girando en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta alcanzar al vector. Son 180 grados. Entonces, fíjense, F1 30 newtons a 0 grados, menos F1 es 30 newtons también, porque es la misma magnitud, pero al ser sentido contrario, el ángulo es de 180 grados. Entonces, menos F1 es 30 newtons, 180. No hay que ponerle aquí a los newtons menos. Acá se pone nada más. Vamos a ver el otro ejemplo. Me decían F2 50 newtons a 30 grados. Aquí está, 30 grados, F2, ahí está. Menos F2, es uno igualito, pero en sentido contrario para acá atrás, para abajo. Este ángulo de 30 con este ángulo es igual. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Eso ustedes ya lo saben. De tal manera que para que yo dé el ángulo directriz de menos F2, tengo que agarrar de aquí, girar y venir y hacer todo esto. Entonces yo agarro y digo, de aquí a aquí llevo 180 más 30, 210. El vector opuesto a F2 de 50 newtons y 30 grados es menos F2 igual a 50 newtons, pero a 210 grados. ¿Va quedando claro? No tenemos que poner aquí menos 50, nada más se pone aquí la que es el vector opuesto. Vamos al tercero. El tercero nos decía F3 son 70 newtons a 120 grados. Aquí va, 120 grados, y aquí trazo 70 newtons. El menos F3 es la misma dirección, pero sentido contrario. Y el mismo valor, 70 newtons. Pero ahora, ¿cuánto vale este ángulo? Todo este. Bueno, si de aquí a aquí son 120, este verdecito son 30, porque de aquí a aquí son 90, acuérdense. X y Y forman 90, entonces aquí son 30, para que den 120. Y otra vez, opuestos por el vértice, este y este son de 30. Entonces ahora vengo y agarro y digo, el ángulo directriz de menos F3 es 90, 180, 270 hasta aquí, más 30, 300. Menos F3 es 70, misma magnitud, dirección contraria, pero entonces yo lo tengo que reportar como 70 newtons a 300 grados. Entonces aquí nos dice lo que nos da F1 menos F1 30 newtons a 180, menos F2 50 newtons a 210, menos F3 70 newtons a 300. Pues bien, dice la representación de una resta de vectores es, por ejemplo, A menos B, que podemos indicar como A más
menos b. ¿Qué es el menos b? El vector opuesto. Es decir, al vector A se le suma el vector opuesto de b. Y entonces esa diferencia de vectores la trabajo como una suma. Dice, pongamos por ejemplo que tenemos los vectores A y B y deseamos calcular el vector A menos B. Entonces yo agarro A, ese no le cambio nada, pero en lugar de poner B, pongo menos B y sumo estos dos vectores. ¿Cómo? Método del triángulo, método del paralelogramo. Ahora que sabemos métodos analíticos, también decimos una vez que se definen los vectores que se van a sumar A más menos B, esta operación se efectúa por medio del método del triángulo o método de componentes rectangulares. Vamos a ver un ejemplo. Dice, ejemplo, dadas las siguientes velocidades, V1 18 metros por segundo a 20 grados y V2 25 metros por segundo a 45 grados, calcular V1 menos V2. Aquí tenía yo una respuesta que ahora que resolví este examen me di cuenta que no sé por qué razón está equivocada. Entonces la borré. Vamos a ver cómo se hace. Nos piden calcular B1 menos B2. Entonces el B1 tal y como me lo dan, así lo dejo. Trazo B1. Ahí está. Pero el B2, en lugar de poner B2, yo tengo que trabajar con el vector menos B2. Entonces, trazo primero el vector B2, 25 metros a 45 grados. El menos B2 va a ser 1 igual, la misma dirección, la misma magnitud, 25, 25, pero sentido contrario. De tal manera que ahora, para dar su ángulo directriz, este ángulo de 45 es igual a este ángulo de 45 por ángulos opuestos por el vértice. Entonces, el ángulo directriz de menos B2 es todo este, de aquí a acá hasta llegar al vector. Lo voy viendo y digo, bueno, aquí llevo 90, acá 180, más 45, 225. Ahora sí, voy a sumar el vector 1 menos más menos el vector opuesto. Y ya tengo la lista. Y eso dijimos que lo podíamos hacer mediante método de componentes rectangulares o método del triángulo. Aquí, para hacerlo más sencillo, lo voy a hacer por método de componentes rectangulares. Voy a tener dos vectores. El vector 1, 18, que ese no lo cambie. Acuérdense, B coseno de teta D es igual a la componente en X. Para el vector 1, 18 vale coseno de teta D, 20, este. Para menos B2, aquí me faltó el signo. A ver, espérenme tantito. Para menos B2, ¿cuánto vale B2? 25 metros a 225. 25 metros coseno 225 me da esto, sumatoria de vectores en X. Hago esa operación y me da menos 0.763, esa es la sumatoria de vectores en X, o bien la resultante en X. Lo mismo para, aquí también faltó el menos B, ok, para en Y. Es lo mismo, pero B por el seno de teta D. Entonces, para B1, el valor es 18 metros por segundo, seno de 20, me da esto. Para menos B2, 25 metros por segundo, seno de 225, me da esto. Sumo y tengo la sumatoria de vectores en Y o la resultante en Y. Y luego las graficamos. Vamos a graficar. Aquí está. En X, menos 0.76, en Y, menos 11.52, método del paralelogramo, esta la traslado para acá y esta la traslado para acá. Ahí está 1, esa es la resultante. Ahí tenemos la resultante. ¿Cómo aplicamos cuando tenemos ya la resultante en X y la resultante en Y? Pues con el teorema de Pitágoras, resultante en X al cuadrado, resultante en Y al cuadrado. La resultante final es 11.54 metros por segundo. Y calculamos beta.
que beta, acuérdense, siempre es el ángulo que forma la resultante con el eje más próximo a las X. Eso es lo que nos tenemos que grabar. Eso es beta. Y entonces tangente de beta es RY en RX menos 1152 menos 0.763 me da 1509. Eso es la tangente. ¿Cuánto vale beta? Pues le aplico la función inversa a la tangente o tangente menos 1 y me dice que beta vale 86.21. Esto vale 86.21. Pero ¿cuánto vale teta D? Teta D tiene que ser de aquí hasta acá, hasta acá. Bueno, pues de la figura vamos a ver que de aquí a aquí yo llevo 180 más beta. Teta es entonces 180 más los 86. El ángulo directriz de esa resultante es de 266.21. Como se pueden dar cuenta, entonces la diferencia de vectores no es otra cosa más que una suma, otra vez, donde le vamos a sumar al vector. Vamos a sumarle a un vector, le vamos a sumar el vector opuesto del otro. Y eso es todo, es una suma. Espero que con esto quede claro. Estamos en contacto.